Venga, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a meter de lleno durante 24 horas en la vida real, sin filtros, de la antigua Roma. Vamos a ver cómo era, de verdad, pasar un día en el mismísimo corazón del imperio. A ver, lo primero es quitarnos de la cabeza esa imagen de postal, ¿no? La de los foros de mármol blanco, impoluto. La realidad, la del día a día, era bastante más cruda. Era una lucha constante contra el ruido, el caos y un montón de obligaciones sociales. Pensemos en esto. En su apogeo, Roma llegó a tener cerca de 1 millón de habitantes. ¡1 millón! Ahora imaginemos esa barbaridad de gente metida en calles estrechas, sin el alcantarillado ni las infraestructuras que tenemos hoy. El ruido tenía que ser ensordecedor y el ajetreo simplemente incesante. Para poder entender cómo era un día romano, lo primero de todo, y esto es clave, es entender su concepto del tiempo. Porque, era radicalmente distinto al nuestro. Aquí está la clave de todo. Su hora no era una unidad fija como la nuestra, dependía por completo de la luz del sol. Dividían el periodo de luz en 12 horas y el de oscuridad en otras 12. Y para medirlo, usaban relojes de sol y en menor medida clepsidras, que son relojes de agua. Y claro, esto tiene una consecuencia práctica que lo cambia todo. Una hora de día en verano podía durar mucho más, casi el doble, que una hora de día en invierno. Así que, cuando un romano quedaba a la hora tercera, no se refería a las 9 en punto, sino más bien a un momento aproximado, como a media mañana. Bueno, ya que tenemos claro cómo medían el tiempo, vamos a la acción. El día en Roma empezaba muy temprano. Había que aprovechar la luz y sobre todo evitar el calorazo y el caos de las horas centrales del día. La ciudad se despertaba con una auténtica explosión de actividad. En cuanto salía el sol, los talleres ya estaban en marcha, los mercados eran un hervidero de gente, la vida económica se echaba a la calle. La mañana, desde luego, era oro puro para ellos. Pero, ojo, había una institución clave por las mañanas, la salutatio. Para cualquier ciudadano con un mínimo de estatus, la mañana consistía en recibir en casa a una procesión de clientes que venían a saludarle y, de paso, a pedirle favores. Era una red de dependencias brutal que servía para mantener el poder y la reputación. Muy relajante todo, como se puede imaginar. Y aquí hay que pararse un momento, porque es fundamental entender que un día normal no significaba lo mismo para todo el mundo, ni de lejos. Mientras un senador estaba en el foro debatiendo leyes o cerrando negocios, una persona esclavizada estaba haciendo el trabajo invisible y durísimo que mantenía la ciudad en pie. La desigualdad era simplemente abismal. Avanzamos en el día y llegamos a la tarde. Después del tute de la mañana, el ritmo cambiaba. Ahora todo giraba en torno a una comida ligera y sobre todo al gran centro social de la ciudad. A mediodía tocaba el prandium. Pero no nos imaginemos un gran banquete, ¿eh? Era más bien algo rápido para reponer fuerzas y seguir adelante. Un poco de pan, algo de queso, unas aceitunas, fruta, lo que tuvieran a mano. Y después de este tentempié llegaba el momento estrella para la vida social, las termas. Y cuidado, que las termas eran muchísimo más que un sitio para lavarse. Eran el gimnasio, el centro de negocios, el lugar para cotillear, el verdadero corazón de la vida pública romana por la tarde. Para que nos hagamos una idea, es un poco como decir hoy que vas al gimnasio para desconectar, pero al final acabas hablando con todo el vecindario y te enteras de todos los cotilleos. La desconexión era más bien teórica, la socialización, en cambio, era total. Y llegamos a la noche. Y aquí el ambiente de la ciudad se transformaba por completo. Por un lado era el momento de la comida más importante del día. Pero por otro, la oscuridad traía consigo un montón de peligros. La cena era la comida principal, sí. Para los más ricos podía ser un banquete que durase horas, con espectáculos y lujos. Para la inmensa mayoría de la gente era simplemente la comida más consistente que hacían en todo el día. Y comían, lo que podían conseguir. Y ahora viene la parte que no suele salir en las películas. La noche en Roma era peligrosa. Las calles estaban prácticamente oscuras, así que los robos estaban a la orden del día. Pero el verdadero pánico de la gente eran los incendios, que se propagaban a toda velocidad, y los derrumbes de las insulae, esos edificios de apartamentos altísimos y bastante precarios. Si tuviéramos que resumir la experiencia de vivir en Roma con una palabra, desde luego no sería tranquilidad. Yo creo que la palabra sería más bien presión. La vida en la ciudad era una prueba de resistencia constante. Al final, lo que de verdad marcaba la experiencia era la acumulación de todo. El ruido constante, el agobio de la gente, la presión por mantener tu estatus social, la inseguridad económica, la dependencia de que tu patrón te echara una mano y, por supuesto, los peligros físicos reales. Era una vida dura, que duda cabe, aunque también estaba llena de oportunidades y de vida.
Y así cerramos nuestro día en Roma. Una jornada que consistía en madrugar, trabajar, sobrevivir al sistema y con un poco de suerte relajarse un rato en las termas antes de que cayera la noche. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final en el aire. Si se pudiera elegir, ¿qué sería mejor? ¿El caos vibrante y social de la ciudad o la paz silenciosa de un olivar en el campo? La respuesta seguramente define dos maneras muy distintas de ser romano.